Audio 2 del artículo de Alejo Maldonado Gallardo, La Revolución Mexicana de la Lucha Armada a la época de las reformas sociales. Este audio 2 contendrá la introducción que ocupa la página 389. Introducción. La Revolución Mexicana de 1910 es uno de los acontecimientos más relevantes de la historia contemporánea de América Latina. Constituyó el intento más profundo de transformación de las arcaicas estructuras económico-sociales de un país y puso en crisis el sistema de dominación de la oligarquía nativa aliada al capital extranjero. Por ello, el proceso de transformaciones de 1910 a 1940 que vivió México tuvo amplias repercusiones internas y externas y abrió un largo periodo de luchas sociales y de reivindicación nacional en toda América Latina a lo largo del siglo XX. Las causas de la Revolución Mexicana son múltiples y complejas. Algunas son parte de la herencia histórica nacional, otras de la búsqueda por consolidar un Estado-nación liberal y algunas más, consecuencia de la extensa dictadura del general Porfirio Díaz, que desembocó en una profunda crisis social y política que abrió el camino a la revolución. La Revolución Mexicana no terminó con la salida del general Díaz del país. Siguieron varias fases, desde la lucha contra la oligarquía, la burocracia y el ejército del viejo régimen que se negaba a dejar el poder y que apoyaron el golpe de estado del general Victoriano Huerta contra el presidente Madero, hasta los violentos enfrentamientos entre las mismas fuerzas revolucionarias que se dividieron a fines de 1914 entre convencionistas y constitucionalistas. Entonces, los convencionistas en 1914 eran las fuerzas de Francisco Villa y Emiliano Zapata, los convencionistas, y los constitucionalistas, que eran los ejércitos de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Los combates sangrientos terminaron en los últimos meses de 1916 y abrieron el camino para la batalla ideológica y política escenificada en el Congreso Constituyente de Querétaro, que terminó con la firma, el 5 de febrero de 1917, de una nueva Constitución para México, en la que destacaban los artículos 3, 27 y 123, fundamentales para impulsar las reformas sociales que beneficiarían a los campesinos, indígenas, obreros y una amplia capa de la pequeña burguesía que habían abrazado el movimiento revolucionario y dejado sentir en varios momentos sus aspiraciones y esperanzas a través de distintos planes y programas políticos y sociales. La aplicación de esos preceptos fue lenta. Entre 1917 y 1934 hubo un proceso de reacomodo entre los grupos revolucionarios triunfadores, donde los más conservadores fueron ganando terreno. Sería hasta el gobierno del general Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940 cuando los grupos progresistas de la revolución llegaron al poder y desde ahí impulsaron las reformas sociales e institucionales y las acciones nacionalistas más relevantes del México moderno, que no solamente impactaron en su tiempo, sino que sentaron también las bases para el ulterior desarrollo del país. La Revolución Mexicana desde sus orígenes se caracterizó por un amplio debate de ideas que mostraban las posiciones e intereses de los distintos grupos que habían participado en ella, donde la oligarquía liberal y la pequeña burguesía radical, amparados por el movimiento campesino e indígena, ganaron terreno y posiciones, tanto en la lucha armada como en la política y en la fase de reconstrucción nacional y la búsqueda por consolidar las nuevas instituciones políticas. Los Estados Unidos jugaron un papel relevante en beneficio de sus intereses. A pesar de ello y de los virajes de algunos presidentes, varios jefes revolucionarios fueron imponiendo sus posiciones nacionalistas frente a las pretensiones norteamericanas, las que alcanzaron su máxima expresión durante el mandato del general Lázaro Cárdenas, cuya impronta aún se mantiene latente en la vida política nacional, convirtiendo al cardenismo en una especie de conciencia crítica de México. Fue durante esta época cuando llegó a su máxima expresión el movimiento revolucionario y marcó a la vez el fin de todo un ciclo. Después de Cárdenas, el país entró en una fase de desarrollo industrial dependiente de Estados Unidos, donde paulatinamente los herederos de la revolución, es decir, políticos, intelectuales, líderes y caudillos, cosecharon los resultados de ese gran movimiento social y fueron sepultando su ideario radical, el de la Constitución de 1917 y particularmente del pensamiento cardenista. Dice Alejo Maldonado en un entreguionado sobre el pensamiento cardenista, que verdadera praxis de la Revolución Mexicana. Bueno, en fin, es indiscutible que la lucha armada
el pensamiento y las reformas sociales logradas durante y al amparo de la Revolución Mexicana a lo largo del siglo XX latinoamericano hicieron de ella una referencia obligada. Estamos en la página 390, es el fin de la introducción y de este segundo audio.